Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente, muy buenos días. Hoy vamos a ver un curso con respecto a las transmisiones automáticas. Sin embargo, este curso trata sobre aquellas que son con comando hidráulico. Es decir, las primeras transmisiones automáticas que eran solamente con control hidráulico o con control de vacío desde el múltiple de admisión. Estas transmisiones, recordemos que solamente tenían 3 velocidades. Vamos a ver este interesante curso de cómo funciona una transmisión automática de primera generación. En un vehículo con transmisión automática, usted no encontrará pedal del embrague. La transmisión automática efectúa los cambios en forma ascendente o descendente según la presión que se aplique al pedal del acelerador y la velocidad del vehículo. Ahora, usted podrá comprender cómo la transmisión automática transmite la potencia del motor a las ruedas motrices y cómo se efectúan los cambios automáticamente. Este vídeo de presentación le dará a usted un entendimiento básico sobre la transmisión automática y estará enfocado especialmente a estos 2 puntos comunes. Esta transmisión automática está diseñada para un vehículo con motor delantero y tracción trasera. Este es un transeje automático para un vehículo con motor y tracción delanteros. Estas 2 transmisiones se ven bastante diferentes la una de la otra, sin embargo, su operación es básicamente la misma. Una transmisión consiste principalmente en 3 secciones, las cuales tienen sus funciones bien particulares. La primera es llamada convertidor de torque. El torque o esfuerzo de giro generado por el motor es amplificado por el convertidor de torque y luego transmitido a la unidad de engranajes planetarios. La siguiente sección, es decir, la unidad de engranajes planetarios, recibe la fuerza desde el convertidor de torque, variando la velocidad y el torque de acuerdo a las condiciones de manejo. Y la otra sección de una transmisión automática es llamada sistema de control hidráulico y está diseñada para controlar las operaciones del sistema e engranaje planetario. Ahora revisemos la función de cada una de estas 6 secciones con más detalles. Comenzaremos con el convertidor de torque. Este es un convertidor de torque. El convertidor de torque consiste en una bomba impelente, una turbina y el stator. La bomba impelente está integrada a la carcasa del convertidor, la cual gira conectada al eje cigüeñal del motor. La turbina está estriada al eje de salida del sistema planetario. El convertidor de torque se llena con fluidos de transmisión automática. Haremos un pequeño experimento ahora y veremos cómo es transmitida la fuerza. Esta es la bomba impelente. Le pondremos un poco de fluido en su interior y veamos qué sucede cuando la hacemos girar. Como ustedes pueden ver, el líquido fluye a través de cada hoja y la carcasa, entonces es expulsada de la bomba impelente. Esto es debido a la fuerza centrífuga. Ahora,
¿Qué sucederá si colocamos la turbina de manera tal que el fluido impulsado desde la bomba impelente impacte sobre esta misma? Sí, la turbina comienza a girar. En otras palabras, la fuerza es transmitida desde la bomba impelente hacia la turbina mediante el fluido. Este es el principio usado por el convertidor de torque para transmitir la fuerza. En una transmisión automática normal, el convertidor de torque es sellado fuertemente y llenado con fluido, se mueve para transmitir fuerza y amplificar el torque. Como vimos en el experimento anterior, el fluido es expulsado de la bomba impelente impactando las hojas de la turbina. Esto hace que la turbina comience a girar. Ahora, ¿qué sucede cuando el fluido retorna a la bomba impelente desde la turbina? El fluido está impactando a la bomba impelente desde la dirección incorrecta. ¿Será esto posible? ¿Significa esto que interferirá con la rotación de la bomba impelente y que reducirá el torque en vez de amplificarlo? Este problema se resuelve ubicando un stator impelente y la turbina. Como usted puede ver aquí, el stator cambia de dirección el fluido que retorna, por lo que la dirección de la bomba impelente es rectificada. Ahora, la bomba impelente está siendo girada por dos fuerzas que se mueven en la misma dirección. Una desde el motor y otra desde el fluido. Esto causa que el convertidor de torque amplifique el torque proveniente del motor. Mientras la bomba impelente se mantenga girando, la turbina también girará y gradualmente alcanzará la velocidad de giro de la bomba impelente. Cuando esto ocurre, el fluido que retorna impacta en la parte posterior del stator. El stator está ahora bloqueando el flujo de líquido. Para evitar esto, el stator está fijado al eje mediante un embrague direccional. El punto en el cual el stator comienza a girar libremente es llamado punto de embrague. Una vez que el stator alcanza el punto de embrague, el convertidor de torque actúa solo por acople de fluido. Esto significa que ya no está amplificando el torque, sino solo transmitiéndolo. Aquí se muestra cómo el convertidor de torque transmite la potencia del motor al eje de entrada del engranaje planetario. Ahora procedamos a observar la unidad de engranajes planetarios. La unidad de engranajes planetarios consiste principalmente en una serie de conjuntos de engranes planetarios, embragues y frenos. Un conjunto de engranes planetarios consiste en un engranaje solar, engranaje de piñón, un carro planetario que conecta los engranajes de piñón y un engranaje anular. Ahora estudiaremos un modelo de un conjunto de engranajes planetarios para descubrir cómo trabaja. Este es un engranaje solar estacionario, en el cual están girando los engranajes de piñón conectados entre sí por el carro planetario. Ahora le agregamos un engranaje anular, el cual girará en la misma dirección que lo hace el carro planetario.
el engranaje anular gira más rápido que el conjunto planetario. A continuación, mantengamos el engranaje solar detenido y hagamos girar al engranaje anular. El carro planetario comenzará a girar a una velocidad menor que el engranaje anular, pero en la misma dirección. Ahora permitamos que el engranaje solar gire. Agreguemos los engranajes de piñón, pero sujetando el carro planetario, por lo tanto, este no girará. Finalmente coloquemos el engrane anular. El engrane comenzará a girar en el sentido opuesto al engranaje solar. ¿Qué sucederá si el engranaje solar y el engrane anular giran en la misma dirección y a la misma velocidad? El conjunto de engranes planetarios girará como una sola unidad. Como hemos visto en el modelo, un conjunto de engranajes planetarios puede hacer muchas cosas, dependiendo de cuál engranaje está girando y cuál está detenido. Puede acelerarse, desacelerarse o incluso invertir el sentido de giro del eje de salida. El conjunto de engranajes planetarios puede también girar como una sola unidad, pero exactamente ¿cómo se realiza esto? Los embragues son usados para determinar cuál engranaje girará para hacer actuar el conjunto de engranes planetarios. Los frenos son usados para sujetar algunos engranajes en particular, los cuales no podrán girar. En la mayoría de los modelos, embragues y frenos del tipo multidiscos húmedos son usados. Tomemos un embrague. Por ejemplo, cada embrague consiste en una serie de discos, platos, además de un pistón y un cilindro. Los platos del embrague giran juntos con el eje de entrada como una sola unidad, mientras que los discos del embrague están conectados con una pieza del conjunto de engranajes planetarios. Ahora bien, ¿qué hace actuar al embrague? Esto es hecho por la presión hidráulica. El pistón actúa por presión hidráulica y empuja los platos contra los discos. Como resultado, la fuerza del motor es transmitida desde el eje de entrada a los engranajes planetarios a través de los platos y los discos. De la misma manera, los platos de freno están fijados a la carcasa de la transmisión y los discos de frenos están conectados a los elementos giratorios, es decir, a los engranajes o al carro planetario. El pistón actúa por presión hidráulica, entonces los platos son empujados contra los discos. Esto evita que los engranajes o el carro giren. Este es un freno del tipo de banda. En un freno de banda, la banda aprieta el tambor de freno, el cual está conectado a una pieza del conjunto de engranajes planetarios, evitando que la pieza gire. Otro tipo de freno consiste en el embrague de una vía. El embrague de una vía asegura un engranaje o carro, lo que significa que gira en una sola dirección.
Los pistones de los embragues y de los frenos actúan por fuerza hidráulica, la cual es suministrada por el sistema de control hidráulico. Ahora hablaremos sobre el sistema CH. Un sistema de control hidráulico consiste en una bomba de aceite la cual crea la presión hidráulica, un cierto número de válvulas y pasajes para el fluido. Veamos qué está ocurriendo en este sistema. En un vehículo con transmisión manual, el conductor aumenta o rebaja las velocidades dependiendo de dos condiciones. La transmisión automática hace lo mismo automáticamente. Una condición es la carga del motor y la otra es la velocidad del vehículo. La presión hidráulica es generada por la bomba de aceite y esta misma presión es regulada por la válvula de obturación de acuerdo a la carga del motor. La presión resultante es llamada presión de obturación. La presión hidráulica, la cual es generada por la bomba de aceite, también es regulada por la válvula de gobernación de acuerdo a la velocidad del vehículo. La presión resultante es llamada presión del gobernador. La presión de obturación es aplicada a un extremo de la válvula de cambio y la presión de gobernación es aplicada al otro extremo. La válvula de desplazamiento se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la diferencia entre ambas presiones. En cuanto a la válvula de desplazamiento se mueve, esta abre un pasaje de fluido, permitiendo que la presión hidráulica generada por la bomba de aceite actúe sobre un pistón de embrague o freno. Dependiendo qué pasaje o conducto se abra, determina la dirección y velocidad de rotación de cada elemento del conjunto de engranajes planetarios. En otras palabras, esto determina en qué marcha se desplazará el vehículo. Este es el principio básico de cómo una transmisión automática aumenta o rebaja las velocidades automáticamente. Ahora, basados en lo que hemos aprendido, veamos la operación básica de una transmisión automática de 3 velocidades. Aquí se muestra el circuito básico del sistema de control hidráulico de una transmisión automática de 3 velocidades. La presión hidráulica generada por la bomba de aceite es cambiada a presión de línea por la válvula reguladora primaria. La presión de línea actúa sobre la válvula de obturación y sobre la válvula de gobernación. La presión de obturación generada por la válvula de obturación actúa en el extremo superior de las válvulas de cambio. Y la presión de gobernación generada por la válvula de gobernación actúa en el extremo inferior de las válvulas de cambio. Como usted puede ver, existen 2 válvulas de cambio llamadas válvulas de cambio 1-2 y la válvula de cambio 2-3. La válvula manual está unida a la palanca de selección del conductor y determina el rango de velocidad de transmisión, por ejemplo, D, 2, R, etc.
La transmisión automática de 3 velocidades tiene 2 unidades de engranajes planetarios. Ellos consisten en las siguientes partes: el eje de salida, el eje anular trasero, el carro y engranajes de piñones traseros, engranaje solar delantero y trasero, carro y engranajes de piñón delanteros, y finalmente el engranaje anular delantero. Estas son las unidades de engranajes planetarios de la transmisión automática A130. Este es un modelo de la unidad de engranajes planetarios A130. En este modelo, el color azul claro certifica el engranaje anular delantero y el color verde identifica el engranaje anular trasero. Este es el eje de entrada y este es el eje de salida. ¿Cómo trabaja? Cuando el conductor desea poner en movimiento al vehículo, mueve la palanca a posición D. Y el pasaje de fluido hacia el embrague C1 es abierto por la válvula manual. Entonces el embrague C1 es conectado y la fuerza es transmitida desde el eje de entrada al engranaje anular trasero. Como el embrague unidireccional F2 evita que el carro gire, la rotación del eje de entrada es transmitida al eje de salida, pero la velocidad es reducida por los engranajes planetarios delantero y trasero. Esta es la primera velocidad. Cuando la velocidad del vehículo aumenta, la presión de gobernación que actúa en el extremo inferior de las válvulas de cambio va gradualmente aumentando. Cuando la presión de gobernación llega a ser mayor que la presión de obturación que actúa sobre el extremo superior de la válvula de cambio 1-2, esta es empujada hacia arriba por la presión de gobernación. También, además del fluido del embrague C1, el pasaje de fluido hacia el embrague B2 es abierto, ocasionando que el freno B2 actúe. Cuando el freno B2 actúa, este sujeta al engranaje solar mediante el embrague unidireccional F1. Luego, la velocidad de entrada del engranaje anular delantero es reducida por el carro planetario delantero y la transmisión cambia a la segunda velocidad. En este momento, la unidad de engranajes planetarios trasera gira libre. Si el vehículo incrementa aún más la velocidad, la presión de gobernación también aumenta. Y empuja la válvula de cambio 2-3 hacia arriba. Una vez que la válvula de cambio 2-3 es movida hacia arriba, se abre el conducto hacia el embrague C2. Cuando el embrague actúa, el eje de entrada es conectado al engranaje solar. Como la fuerza es transmitida simultáneamente a los engranajes solares delantero y trasero, el engranaje planetario delantero comienza a rotar como una unidad, pero no varía la velocidad ni el torque de salida. En otras palabras, el eje de entrada es conectado directamente al eje de salida, lo cual es lo mismo que decir que la transmisión ha cambiado a la tercera velocidad. En esta velocidad, la unidad de engranajes planetarios trasera gira libre, como se puede verificar aquí. Cuando el vehículo comienza a subir por una cuesta en tercera velocidad y su velocidad decrece, la presión de gobernación decrece también y la válvula de cambio 2-3 se mueve hacia abajo. Como resultado, el pasaje de fluido hacia el embrague C2 es bloqueado.
desconectando el engranaje solar del eje de entrada, por lo tanto la velocidad desciende a segunda velocidad. Ahora supongamos que la transmisión está en tercera velocidad y el conductor desea acelerar el vehículo rápidamente. Entonces aprieta repentinamente el acelerador. Cuando se hace esto, el émbolo de cambio descendente se desplaza hacia arriba. Abriendo el pasaje de fluido hacia los extremos superiores de las válvulas de cambio 1-2 y 3-4. Las válvulas de cambio son empujadas hacia abajo y abren un pasaje de fluido, tal como en el caso de primera velocidad. Entonces el vehículo rebaja a primera velocidad. Cuando el conductor quiere retroceder, mueve la palanca selectora a la posición R. Y la válvula manual abre los pasajes del embrague C2 y el freno B3. Cuando el embrague C2 es conectado, este transmite el giro del eje de entrada al engranaje solar. Al mismo tiempo, el freno B3 sujeta el carro planetario trasero, evitando que éste rote. Entonces, el engranaje anular trasero y el engranaje solar comienzan a girar en direcciones opuestas. Esto significa que tanto el eje de entrada como el eje de salida comienzan a girar en direcciones opuestas. Como se puede ver, la unidad de engranajes planetarios traseros ya no gira libremente en este caso. Cuando el conductor coloca la palanca selectora en la posición 2, la válvula manual abre el pasaje de línea de presión hacia la válvula de cambio 2-3 y la válvula de cambio 1-2. Cuando la presión de gobernación aumenta, la válvula de cambio 1-2 es empujada hacia arriba, abriendo los pasajes hacia el freno B1 y B2, y la transmisión asciende a segunda velocidad. En el rango 2, la transmisión no puede ascender a tercera velocidad, aun si la velocidad del vehículo aumenta, debido a que la válvula manual está permitiendo que la línea de presión actúe en el medio de la válvula de cambio 2-3. En segunda velocidad del rango 2, el engranaje solar no puede girar en ninguna dirección debido al freno B1. Entonces el motor va retenido. En el rango L, un pasaje con presión de línea también es abierto bajo la válvula de cambio 1-2, evitando el cambio ascendente ya sea a segunda o tercera velocidad. En primera velocidad del rango L, las unidades de engranajes planetarios, tanto delanteras como traseras, están actuando como en el caso de primera velocidad del rango D, pero el freno V3 evita el giro del carro planetario trasero en cualquier dirección y por lo tanto el motor va retenido. Así hemos llegado al final de esta presentación sobre la operación básica de una transmisión automática de 3 velocidades. Una transmisión automática se ve extremadamente complicada, pero si usted estudia los diferentes mecanismos separadamente uno por uno, verá que la operación de una transmisión automática está en realidad basada en una combinación de unos pocos principios muy simples.